Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Esto es Berea en casa. A ver, hoy, hermanos, la palabra de Dios en el capítulo 8 de Mateo, versículos del 18 al 20. Y vamos a meditarla y vamos a escudriñar un poco lo que nos dice Dios en su palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 23. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El tema de hoy es el costo del discipulado. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Tiene un costo. Pero también hay gozo y paz en el Espíritu. Recuerda que el gozo Dios no lo da, el gozo que viene de parte de Dios. Y la paz que Dios da, que nuestro Señor Jesucristo da, no es la paz del mundo, no es como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por eso podemos estar tranquilos y confiados en que podemos ir por el mundo predicando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas, sabiendo que Jesucristo nos sostiene y que Él está con nosotros. El maestro, al verse rodeado por mucha gente, mandó pasar para el otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién era un escriba? Muy posiblemente el hombre era muy joven, adulto joven, alguien que conocía muy bien la ley. Es muy posible, porque les enseñaban muy bien el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, que es muy posible que lo supiera de memoria. Pero también es muy posible que este escriba quisiera fama. Es muy posible que quisiera riquezas, posesiones materiales y bienes. Mucha gente seguía a Jesucristo y mucha gente ofrendaba. Recordemos a Judas. Judas era quien traía la bolsa, quien guardaba las finanzas de todo lo que le ofrendaban a nuestro Señor. Y el escriba se le acerca y le dice que lo va a seguir. Recuerda con quién está hablando este escriba: con Dios mismo. Cristo conoció el corazón de este hombre y le dice en el versículo 20: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuántas veces, hermano, encontramos gente predicando la palabra de Dios con una intención para proveer para sus propios vientres, para sus propios gustos, para evitar trabajar secularmente y ser sostenidos por la iglesia? ¿Cuántas veces vemos pastores que en vez de cuidar a la grey, la exprimen? Que en vez de ofrendarse a la grey, exprimen
al pueblo de Dios, a la iglesia, cuando no debe de ser así. Este escriba, me lo imagino, Jesucristo conociendo su corazón, le dijo: mira, tú vienes a mí, te lo estoy parafraseando, tú vienes a mí porque quieres tener tu residencia, quieres tener una alberca, quieres tener un BMW en la entrada en tu cochera, quieres tener posesiones, fama. No es así. Servirle al Rey trae gozo en el espíritu, pero no trae fama. No es con fama, no es por dinero. Todo siervo de Dios tiene 4 enemigos, y un día se los escuché a mi pastor: la fama, la cama, la dama y la lana. Y es cierto. Y uno siempre debe de estar muy consciente de no perder el piso en estos 4 rubros, en estas 4 escalones, 4 zancadillas que te puede poner tanto el mundo como el enemigo, o a veces tu carne. Entonces este hombre, este escriba, quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice y le marca cuáles son las condiciones. Y las condiciones son estas. Esto tiene un costo. Me hace recordar a los hermanos Boanerges, los hijos del trueno. Estos hermanos se acercan a Jesús y le dicen que cuando Él esté en su trono, cada uno de ellos esté sentado a su lado. ¿Te imaginas? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es: ¿podéis beber de la copa de la cual yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el mismo bautismo que yo? Y dijeron que sí. Y la copa que el Señor les estaba ofreciendo entonces es la misma copa que antes de ser apresado, nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre: la copa que mi Padre me da, no la he de beber. Es la copa de la crucifixión, es la copa de la muerte, es la copa de la aflicción, es la copa del costo del discipulado. Por eso Jesucristo era capaz de decirle al Padre: la obra que me diste que hiciese, la he terminado. Esto es el discipulado. Esto es la columna vertebral de la iglesia. Otro de sus discípulos ahora ya no es un escriba. Este no es un escriba. El escriba venía de parte de los fariseos. Pero otro de sus discípulos, quiero pensar que este otro hombre era de los 70, era parte de los 70. Dice, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué es un discípulo? Para que nos demos una idea, es uno que aprende. Alguien que imita a otro y se compromete con él, a seguirlo. Alguien que hace del destino de su maestro su propio destino. Vemos, por ejemplo, en la Biblia vemos a Ruth 1:16. Se los voy a leer. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremenda declaración de una moabita. No era una mujer israelita, era una moabita. A diferencia de Orfa, la otra nuera de Noemí. Ella inmediatamente echó para atrás. Pero Ruth nos da un ejemplo de lealtad. Era una mujer leal. Era una mujer que seguía a Noemí, que entendía que Jehová es Dios sobre todo, que no hay Dios más grande que Jehová. Dejó sus dioses, sus tradiciones, sus enseñanzas, dejó todo a un lado por seguir a Ruth. Nosotros dejamos todo a un lado por seguir a Jesús. ¿Sí eres capaz de hacerlo? Me encanta. Alguien que se niega a sí mismo para seguir a su maestro. ¿Qué dice nuestro Señor en Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Niégate a ti mismo. Muérete, deja de proveer para tus deseos, para tus gustos. Deja de buscar lo tuyo y busca lo de tu maestro. Deja de buscar proveer para ti. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. No tuvo una sola posesión. No tuvo un bien material. Es más, cuando fue a la muerte, fue bajado de la cruz y el sepulcro no era de él, era de José de Arimatea. Ni eso siquiera se preparó, porque a un discípulo de Jesús le queda claro: nuestro Señor proveerá de todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitemos. La sepultura, una vez muerto el cuerpo, que pase con él lo que tenga que pasar. Así de claro, así de real es esto. Seguir a Jesucristo significa morirnos, dejar de proveer para nosotros, dejar de buscar posesiones. Yo soy un fiel creyente que el pastor no puede vivir mejor que las ovejas. Si hay alguna de tus ovejas que vive en una posición muy precaria, el pastor debe de buscar proveer, mejorar su condición. Somos pastores. Pero si Jesucristo te está llamando a ti a ser discípulo, este es el costo. Por eso el tema es el costo del discipulado. Seguir a Jesús conlleva una responsabilidad, pero también hay un gozo tremendo. Ver almas restauradas, ver familias restauradas, ver a la congregación, ver a la iglesia crecer juntos, alabando a nuestro Señor, adorándole. Eso es, quiero pensar que para un hombre de negocios es cerrar su mejor negocio. O al menos para mí eso es. Ver como un grupo de personas
juntas, amándonos unos a otros, amando a Dios, adorándole. Por eso Lucas 9:23 es muy importante. ¿Quieres ir en pos de Cristo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Ya que estás cargado, ya que te moriste y que te cargaste, ahora camina en pos de Cristo. Así es. Jesús les responde algo tremendo, algo con lo que me encanta predicar o evangelizar. Jesús le dijo a este discípulo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Has visto un muerto enterrar a otro? Porque si no has visto un muerto enterrar a otro, te voy a decir que yo sí. Yo sí he visto muertos enterrando muertos. Si no está Cristo en tu corazón, estás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Y no hay de otra. No hay de otra. O vives para Dios, o estás muerto sin Dios. Aunque vivas físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Yo he visto sepelios, fui a sepelios cuando fui inconverso y éramos muertos enterrando un muerto. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿has visto muertos enterrando muertos? No. Entonces, esto dice la Biblia. Jesucristo se equivocó, está mal. Y muchos, la mayoría me dicen, no, es que Dios no se equivoca. Qué bueno que lo entiendas. Dios no se equivoca. Está hablando espiritualmente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Yo soy la luz, soy la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es vida. Por eso Jesucristo dice en Juan 10:10, yo he venido a que tengas vida y vida en abundancia. No nomás quiere que tengas vida, sino que la tengamos en abundancia. Y la mejor forma de tener la vida es venir a Cristo, es la única forma. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no está Cristo en tu corazón, si no es reconocido y confesado con tus labios, como dice Romanos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, le has pedido perdón por tus pecados, te has arrepentido de ellos, entonces no estás vivo. Estás vivo para el mundo, pero para Dios. Y vives en el mundo por la puritita misericordia de Dios. Vivíamos así nosotros. Y hoy podemos ver que hemos nacido de nuevo, que tenemos vida. El cristiano, el Hijo de Dios es el único que nace 2 veces y se muere una vez. El que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador nace una sola vez, físicamente, y muere 2 veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Está separado eternamente de Dios. Dice la palabra, mas Jehová no quiere que el impío perezca. Dios no quiere que los pecadores mueran sin Él. Por eso dice el libro de los Hechos 17:31, que Dios habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, hoy manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios está mandándonos, Dios nos ordena, arrepiéntete.
Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, si no invitas a Jesucristo a tu corazón, si no le permites el acceso a Él, a que reine en tu vida, que reine en tu corazón, que sea Él quien controle completamente tu vida, entonces estás muerto. Aunque vivas físicamente y tengas una vida en opulencia, no importa, estás muerto. Espiritualmente muerto. Y Jesucristo quiere darte vida. Y esta vida es por gracia. No tiene costo. Para ti no, para mí tampoco tuvo un costo. Pero para el que me dio esa vida le costó. A nuestro Señor le costó su vida, le costó su sangre. Y aún así Él la ofrendó, Él la entregó. Entregó su vida por ti y por mí. Así que, ¿has visto muertos enterrando muertos? Peor tantito, ¿quieres seguir siendo el muerto que entierra a otros muertos? Y que un día tú seas el muerto al que vayan a enterrar. Voltea a Dios, voltea a Cristo. Sé su discípulo, síguele, ámale. Porque Él te ama. De tal manera nos amó Dios que ha entregado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, vino a salvarnos. El Verbo se hizo carne, era la única forma de que tú y yo entendiéramos que Dios nos estaba hablando. Vino para hablarnos en nuestro propio idioma, sintió lo mismo que sientes tú, tuvo hambre igual que tú, tuvo necesidad, fue traicionado, tuvo dolor, fue decepcionado, sí, pero nunca se rindió. Jesucristo con sus 12 discípulos vino a hacer la obra que su Padre le había encargado. Las palabras que me diste les he dado y ellos las han guardado. Eso dice Jesús. Les dio las palabras de Dios a los apóstoles y los apóstoles no las dejaron. Y aún ahorita nosotros tenemos la bendición de conocer esas palabras. Están en la Biblia. Pero si no vamos a la Biblia no las conocemos. Las palabras de vida. Ya para terminar, estos discípulos, Jesús ya estaba en la barca. Ya había platicado con el escriba y le dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres seguirme porque crees que aquí hay dinero, que hay varo? Pues no. No es así. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí no es por dinero. Si no es porque amas a Dios, me amas a mí, entonces no es así. El otro, ya uno de sus discípulos, quiero pensar que era uno de los 70. Recuerda que de los 70 fue tomado Matías, porque Judas ya había ido, ya se había ahorcado. Y fue tomado Matías. Y la palabra de Dios dice los apóstoles que tomemos uno de los que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, que entraba y salía con nosotros. Entonces había otro grupo. Yo quiero pensar que este discípulo era de ellos. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque luego dice el versículo 23, y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Eres capaz de dejar lo que sea en tierra firme y subirte a la barca de Jesús? Porque si no, entonces todavía estás o afanado por los bienes
que te ofrece este mundo? ¿O todavía estás como el discípulo, queriendo enterrar a tus muertos? Diciéndole a Dios, espérame tantito. Me queda claro que en el contexto su padre no había muerto, todavía no estaba muerto. Pero él todavía tenía algo que hacer. Su corazón no estaba rendido completamente a Dios. ¿Y cómo está el tuyo? ¿Estás rendido? ¿O todavía estás luchando tú solo? Todavía estás buscando hacer tu voluntad y no la del Señor. Reflexiónalo, porque para eso son estas reflexiones. Piénsalo tantito, y no tantito, piénsalo bien. Dice Dios, que tú sí sea sí o que tú no sea no. Lo que venga a más de esto, de mal procede. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis 3. Es decisión tuya, es decisión mía seguir a nuestro Maestro. Y Jesucristo es nuestro Maestro. Marcos 10:45, el lema de nuestra iglesia, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Estás dispuesto a darte? Porque eso es amor. Amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es amor. Dar es amor. Y tenemos que darnos porque Dios se dio por mí. Hay quien no lo entiende, me queda claro. Está bien, pero si lo entiendes, date. Entrégate. Ríndete. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy la gloria, la honra y la alabanza y te pido perdón por mis pecados. Y te suplico, Señor, que todo aquel que esté del otro lado de la cámara, viendo esta reflexión, seas tú tocando su corazón. Que entienda, Señor, que debe de dejar de estar muerto, que debe de buscar la vida, y la vida eres tú, Jesucristo. Eres tú nuestro Señor. Separados de ti nada podemos hacer, pero tu palabra dice que en el nombre de Jesús somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti, a buscar tu presencia y a buscar esa vida que tú nos ofreces por gracia. En el nombre de Jesús, toca los corazones de todo aquel que esté escuchando. Y si no te ha invitado a su vida, Señor, redargúyele. Convéncele tú. Convéncele, Dios, porque yo no le puedo convencer. No hay hombre alguno que lo pueda convencer sino tú. En el nombre de Jesús te suplico que tengas misericordia, como has tenido hasta el día de hoy. Nos has sostenido. Te suplico, Dios, que envíes uno de tus ángeles que le predique tu palabra fielmente, que le exponga tu palabra y que él tenga un corazón suave para escuchar y entender lo que tú quieres de él. Perdónanos, Señor, bendícenos, bendice la vida, Señor, de nuestra iglesia, bendice la vida, Señor, de nuestros hermanos que están enfermos en estos momentos. Te suplico, Señor, que sea tu mano poderosa sobre de ellos, sanándoles, levantándoles, Señor, porque nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te suplicamos perdón por cada uno de nuestros pecados.